Marcelo Gornstein, soy autor de varios proyectos open source, dos de los cuales son el motivo de esta charla, que son PAG y PAMI. Y bueno, en lo personal tengo un poquito más de 15 años de trabajo en la industria, digamos, y unos más como hobbyista. Y bueno, hoy en día trabajo en INACA como desarrollador Erlang, lo cual está muy bueno, me encanta porque tengo la posibilidad de usar un entorno, un lenguaje que me encantan. Y bueno, lo que hacemos en INACA es básicamente aplicaciones que tienen que ver con las redes sociales, con gran cantidad de usuarios. Hacemos la cadena completa que van desde el servidor, que muchas veces está hecho en Erlang, y hasta las aplicaciones, digamos, del usuario final, que pueden estar hechas en Android o en iOS. Son proyectos muy divertidos, estamos contratando. Si hay alguien que esté interesado, por favor le pido que me contacte o se contacte a través del sitio. Es un lugar muy lindo para laburar, muy relajado. Y bueno, más allá de mi trabajo actual, me tocó lidiar con una gran cantidad de escenarios, desde ser sysadmin hasta hacer sistemas de parking o de virtual hosting, telefonía, de todo un poquito, siempre para el lado del backend, porque soy realmente un fracaso con lo que tiene que ver con frontend. Y en los últimos años me orienté un poquito más a lo que es la telefonía, específicamente la telefonía sobre IP. Si alguien quiere conocer un poquito más, tienen mi página personal y mi cuenta en GitHub. Y bueno, un poquito sobre la charla de hoy, la agenda. Se me ocurrió plantearla en 4 grandes partes, digamos, aunque vemos 5, pero bueno, son más o menos 4. Y la idea sería empezar desde un panorama general, para aquellos que no tienen idea de lo que es el mundo de la telefonía, empezar con algunas definiciones que siempre aparecen cuando nos metemos en este mundo. Después un poquito sobre Asterisk, también a modo introductorio, para aquellos que no los conozcan. Me gustaría saber más o menos entre ustedes cuántos tienen experiencia con Asterisk. Ajá, bueno, bastante, buenísimo. ¿Quiénes no tienen la más pálida idea? Bastante, está bien. Bueno, a ambos los invito a interrumpirme si hay preguntas o comentarios. Si estoy yendo muy rápido, muy lento, me lo pueden comentar. Bueno, una vez que vemos esas 2 partes introductorias, vamos a meternos ya un poquito más en el detalle de Asterisk, hablando más que nada de lo que más nos interesa como desarrolladores de aplicaciones de telefonía, principalmente las interfaces AMI y AGI. Y bueno, sobre el final de la charla vamos a ver los frameworks PAG y PAMI que nos sirven justamente para interactuar con Asterisk y poder hacer un montón de aplicaciones de telefonía. Y al final también tenemos un poco de Unity. Bueno, empecemos con algunas definiciones, más que nada para meternos un poquito en tema, un poquito en contexto y para plantear un idioma común, tanto con aquellos que ya saben del tema como con aquellos que son nuevos. Y vamos a ver las definiciones, más que nada desde lo que a nosotros nos importa, sin ir mucho en el detalle. Vamos a ver primero qué es un IVR. Y bueno, un IVR en realidad es un sistema, es básicamente una interfase que nos permite interactuar, vamos a decirlo de una manera simple, con una computadora, y nos permite interactuar con esa computadora a través de la voz o ya sea de los tonos de TMF, que son los que se generan cuando utilizamos el teclado numérico de nuestro teléfono, ¿sí? Esos sonidos que se escuchan son tonos de TMF. Dentro de lo que son las aplicaciones IVR tenemos, bueno, sistemas de voicemail, encuestas, etcétera. Siempre tenemos algún sistemita que nos está llamando a nuestra casa, nos está pidiendo alguna opinión, o etcétera. Y siempre que hablamos de un IVR también hablamos de un call flow, que no es ni más ni menos que un diagrama de flujo que nos indica qué pasa con ese sistema, cuál es la manera en la que el usuario navega ese sistema. ¿Qué pasa si aprieta uno en un menú? ¿Qué pasa si aprieta asterisco? ¿Qué pasa si excedió una máxima cantidad de intentos permitidas para ingresar una opción? Y todo ese tipo de cuestiones. Los IVR son algunas de las aplicaciones que vamos a estar aprendiendo a hacer en esta charla. También una palabra que suena mucho cuando hablamos de Asterisk es PBX. Y bueno, las PBX muchas veces también ofrecen los IVR que vimos antes, como por ejemplo voicemail, muy similares a los que tenemos por nuestra compañía de telefonía celular o de línea. Y vamos a decir en principio, para lo que a nosotros nos interesa, que una PBX es como una central telefónica pero más pequeña. Ahora vamos a ver en qué consiste esa central telefónica. Y en principio sirve a una pequeña cantidad de abonados, de internos, vamos a decir internos en contraposición con lo que son los abonados en una central telefónica más grande, y tiene un alcance limitado en el sentido de que es un área, por ejemplo, una oficina, un edificio, son lugares muy concentrados, digamos, geográficamente. Y vamos a decir que una central telefónica es un sistema que forma parte de la red de telefonía pública, ¿sí?
y que tiene los componentes necesarios para poder conectar o conmutar o switchear, de ahí viene también el nombre switch para las centrales telefónicas. Nos permite justamente conectar los circuitos necesarios como para que dos puntos de la red se puedan comunicar, ya sean dos abonados o otras dos centrales telefónicas, ¿sí? Vamos a ver un poquito a modo de reseña histórica cómo llegamos de lo que son estas definiciones hacia lo que es Asterix y en qué se lo utiliza hoy en día. Sin centrales telefónicas, la verdad, no hay mucha gracia, no hay mucho que podamos hacer. Las centrales telefónicas son las que nos permiten rutear los llamados, nos permiten llamar a cualquier parte del mundo y son un componente esencial de la red de telefonía pública. La red de telefonía pública existe porque justamente existe esta interconexión de diferentes centrales telefónicas que nos proveen esos servicios. Las primeras centrales telefónicas utilizaban seres humanos para literalmente conectar esos circuitos, para poder entablar esas comunicaciones entre los puntos de la red. Y bueno, no hay mucho más que decir al respecto sobre esa tecnología. Después aparecieron estas máquinas infernales para mi gusto, digamos gigantes, que eran centrales mecánicas que utilizan relés, motores, otro tipo de componentes mecánicos realmente bastante complejos y no tuvieron demasiado éxito porque en realidad eran demasiado grandes para la relativamente poca cantidad de abonados que podían servir. Eventualmente llegamos a lo que son las centrales digitales. Acá ya empieza a tomar un poquito más de gracia el asunto porque ya tenemos componentes electrónicos modernos, transistores, vamos a decir, y ya tenemos un poco de software que hace su aparición, ya la podemos programar, ya empiezan a aparecer incluso los primeros IBRs. Y hoy en día el boom, digamos, a lo que está atendiendo el mercado son los soft switches, en donde ya el software tomó completamente el control. De hecho, la palabra soft viene de software y la idea es que estamos hablando de computadoras estándar, digamos, con hardware estándar, con sistemas operativos estándar como Linux, Solaris, algunas incluso tienen Windows. Y bueno, justamente la idea es que tienen un tamaño muchísimo menor porque hablamos de componentes estándares y también son mucho más sencillas de reemplazar. Dado que tienen un sistema operativo común, como Linux o Solaris, también ese software que termina haciendo todo puede ser Asterix, ¿sí? que es software, bueno, como ya vimos, y es open source, no tenemos que pagar una licencia por utilizarlo, podemos tener el código fuente, pero también existen otras alternativas como FreeSwitch y hay algunas otras en el mercado. Hoy en día la red de telefonía pública ya es un ambiente mixto, en donde tenemos por ahí soft switches nuevos, más modernos, y también tenemos algunas centrales digitales que por ahí todavía no han sido reemplazadas, que bueno, deberían estar en la nubecita. Y también tenemos mezclados algunos, vamos a decir, soft switches que utilizan plataformas abiertas como Asterix, FreeSwitch y algunos otros. Y esto para nosotros es genial, porque nos da una manera de poder meternos en este mundo nuevo, nos abre un mercado que realmente antes no teníamos como programadores. Podemos invertir un fin de semana, un par de días, leer no demasiada documentación, podemos bajar el código fuente, podemos probarlo, podemos compilarlo, podemos configurarlo, podemos jugar con él, podemos hacer un montón de cosas y no nos cuesta nada, lo hacemos desde la comodidad de nuestro hogar. Y bueno, obviamente los beneficios que podemos obtener son muchísimos, porque antes la única forma que teníamos de meternos en este mundo era poder acceder a equipos costosísimos o trabajar por una empresa que los pueda tener, y quizá para conseguir la documentación de los mismos teníamos que dar un montón de volteretas. Y hoy en día nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero tenemos estas alternativas que podemos toquetear a nuestro gusto, incluso adaptar el código fuente para alguna necesidad que tengamos. Podemos utilizar Asterix para hacer, por ejemplo, voicemail, ya sean para empresas o para abonados residenciales. Podemos hacer servicios IBR variados, por ejemplo el de la hora oficial. Podemos hacer sistemas de atención al cliente, podemos incluso vincular esos sistemas con un CRM, por ejemplo, para obtener los datos de ese cliente que está llamando o que estamos llamando. Podemos hacer sistemas de autogestión, sistemas de tickets. Podemos hacer algo mucho más específico, como plataformas de tarjetas telefónicas prepagas, por ejemplo, cualquier usuario va al kiosco, compra una tarjeta, la utiliza en un teléfono, puede hacer un llamado, puede consultar el saldo, puede hacer una transferencia hacia otra tarjeta o a su línea o lo que fuere. Y también podemos hacer sistemas, por ejemplo, para campañas telefónicas, en donde, bueno, son esos sistemas que había nombrado antes, que tanto nos gustan, digamos, cuando, por ejemplo, cerca de las elecciones nos llama algún político, algún actor famoso, nos pregunta la opinión, podemos votar, etc. Bueno, para todo eso podemos utilizar Asterix, que ahora ya sabemos
para qué se utiliza en lo general, en dónde está situado, sabemos que es software, sabemos que puede correr en una gran cantidad de sistemas operativos. Es más una PBX que un switch, y esto, bueno, lo digo desde la experiencia de tratar de hacer un switch a una mediana o a gran escala con Asterix. Tiene muchas asperezas, pero bueno, en realidad nunca fue realmente diseñado como un switch, fue más que nada de algo que se fue dando, y hoy en día yo diría que es más una PBX que un switch. Es muy fácil de usar, lo cual nuevamente es muy bueno para nosotros, porque con poco esfuerzo podemos hacer nuestras propias aplicaciones, y también le podemos conectar diferentes endpoints como ZIP o R2 y SS7 o Jabber inclusive. R2 y SS7 son dos protocolos que se utilizan en la red de telefonía pública, digamos, normal. R2 ya es un protocolo que está deprecado, es analógico, utiliza los tonos también de TMF a modo de señalización. La señalización es cuando detectamos que algún teléfono está sonando o que cortó o lo que fuere. Y también tenemos el protocolo SS7 que bueno, es digital, puede transmitir datos y tiene un montón de otras mejoras, y es lo que hoy en día se utiliza. Creo que R2 se utiliza solamente acá y en algún país africano, pero bueno, en principio existe. También tiene una comunidad gigante, hay un ecosistema de miles de aplicaciones de telefonía que podemos, bueno, de telefonía, de billing, de trazabilidad, etcétera, ya sean propietarias u open source que podemos utilizar. También hay muchos foros, hay bastante documentación, aunque hay veces que uno busca algo muy específico y cuesta un poquito. Eso para la gente de Digium sería como una cuenta pendiente. Digium es la empresa que hace justamente Asterix. Y tiene dos interfaces muy útiles para nosotros como desarrolladores, que son las interfaces AMI y AGI, que nos sirven justamente para hacer todo este tipo de aplicaciones que vamos a ver en un ratito. Hasta ahí fue la primera parte, en donde vimos ya una introducción en lo general desde el mundo, digamos, de la telefonía, y también un poquito sobre dónde estamos parados nosotros, qué es lo que podemos hacer. Así que vamos a ir metiéndonos un poquito más en los detalles. Vamos a empezar por los detalles de Asterix, que más nos importan a nosotros al momento de tener que aprenderlo, dónde nos tendremos que enfocar para justamente poder empezar a hacer este tipo de aplicaciones. Y podemos empezar diciendo que Asterix tiene lo que se llama un dial plan, ¿sí? El dial plan lo que nos permite hacer es rutear la llamada. Con rutear me refiero a decir que una llamada que quiera alcanzar a cierto número, por ejemplo ya sea el 113 o cualquier otro número, el dial plan le dice a Asterix que ese tipo de llamados van a ir a cierta parte del dial plan, y en esa parte del dial plan nosotros podemos especificar de una manera secuencial todos los pasos que van a ocurrir con esa llamada. Por ejemplo, en qué momento va a ser atendida, si queremos reproducir un mensaje al usuario, si queremos aceptar input del usuario, cualquier otra cosa que se nos ocurra. Es como el roadmap de la llamada, es todo lo que va a ocurrir en pasos secuenciales con esa llamada. Incluso puede no ser atendida nunca también. Para todo esto, por ejemplo, reproducir un sonido, atender la llamada, etc., usamos lo que son el segundo punto de lo que más nos interesa, que son las aplicaciones o las funciones del dial plan. Asterix ya viene con una gran cantidad de aplicaciones y de funciones que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo atender la llamada o reproducir un tono de ocupado, colgarla, reproducir un tono de ringing, podemos obtener el caller ID, podemos ejecutar una aplicación ágil que vamos a ver en un ratito qué significa. Podemos reproducir diferentes tonos, leer dígitos, etc. Hay una gran cantidad, y también lo bueno es que al tener una gran comunidad Asterix tenemos la posibilidad de obtener nuevas aplicaciones o nuevas funciones que a veces son propietarias, a veces son open source, pero nos permite en definitiva extender la funcionalidad del dial plan en muchísimas maneras diferentes. El último punto que nos interesa es justamente la existencia de estas interfaces AGI y AMI que nos liberan un poquito de lo que vamos a ver del dial plan enseguida. Y bueno, esto es un dial plan. El dial plan no es ni más ni menos que un archivo de texto que Asterix lee como configuración. Nada más, es eso. El archivo se llama extensionsconf, Asterix lo lee como parte de su configuración, lo podemos recargar, lo podemos modificar, podemos hacer lo que queramos, pero no es más que eso. También podemos decir que el dial plan se puede separar en contextos, ¿sí? Un contexto no es ni más ni menos que una sección de ese dial plan. En este caso hay un dial plan muy cortito, ¿sí? A modo de ejemplo, y en este caso decimos que este dial plan tiene dos contextos, default y say hi, y vamos a decir que por configuración del sistema una llamada comienza en el contexto default, ¿sí? En este caso, una llamada puede entrar al sistema, puede ir al número 113, que es el número que alguien habrá discado, está en el contexto default, y lo primero que hacemos es atender esa llamada, ¿sí?
Enseguida lo que hacemos es saltar al contexto say hi, ¿sí? Solamente para mostrar las cosas que podemos hacer, y en el contexto say hi vamos a reproducir un sonido de bienvenida, vamos a leer hasta 4 dígitos del usuario, se los vamos a leer nuevamente, y vamos a después ejecutar una aplicación AGI, lo que hacemos con, fíjense que son todas funciones del dial plan, ¿sí? En donde nosotros llamamos a la función playback con el argumento welcome, por ejemplo, y en el caso de la función AGI lo que hacemos es decirle a Asterisk que efectivamente forquee un proceso, ejecute ese archivo que le estamos pasando y de ahí en más la llamada va a ser manejada por ese nuevo proceso y no por el dial plan, ¿sí? Después cortamos la llamada a modo de seguridad. Más allá del detalle, lo que quería mostrar con esto es que, bueno, podemos hacer diferentes cosas, pero a medida que una aplicación se va volviendo más compleja, realmente se nos va a volver un dolor de cabeza tener que mantenerlo porque no es muy amistoso. Aparte, por cada cambio que queramos hacer, tenemos que deployar un archivo de configuración de Asterisk y recargarlo, lo cual tampoco es lo mejor si tenemos usuarios que están continuamente haciendo llamados. Entonces, nos plantea un par de problemas, digamos, como mínimo interesantes para resolver. Y es acá en donde entran en juego las interfaces AMI y AGI que nos permiten hacer un montón de otras cosas sin tener que recurrir a ese dial plan. Quizá lo único que podamos poner en el dial plan es que ejecute cierta aplicación y con eso nos baste porque después lo único que hacemos es codificar en el lenguaje que más nos interese o más nos guste. Bueno, Asterisk tiene dos interfaces, AMI y AGI. La primera Asterisk Manager Interface, la segunda Asterisk Gateway Interface, y es muy importante que la diferencia quede clara. Lo que hacemos con la primera, con AMI, es una conexión TCP y lo que nos permite es escuchar eventos de todo el box de Asterisk, ¿sí? Podemos reaccionar a cualquier evento que ocurra en el sistema porque Asterisk nos lo va a informar. Y también podemos ejecutar comandos en todo ese box. Por ejemplo, lo que podemos hacer es colgar alguna de las llamadas que esté online en ese momento, o podemos elegir parquear alguna llamada, o podemos elegir incluso recargar la configuración de Asterisk, o incluso hacer modificaciones en la configuración a través de esta interfase. Mientras que AGI, ahora vamos a verlo más en detalle, pero bueno, en contraste con TCP utiliza estándar input y estándar output. Si se acuerdan, yo había comentado en el dial plan que se forqueaba un proceso nuevo para manejar esa llamada, y eso es lo que hace AGI efectivamente. Sirve específicamente una llamada de, una llamada punto, ¿sí? Todo lo que puede ejecutar van a ser comandos que van a afectar solo a esa llamada, mientras con AMI podemos afectar a todo el box completo, incluso lo podemos apagar, podemos hacer un montón de cosas. Vamos a ver un poquito a modo informativo qué hay detrás de las interfaces AMI y AGI, ¿sí? Hay algunos protocolos que estaría bueno que los conozcamos. En principio, el protocolo AMI. El protocolo AMI es un protocolo de texto, utiliza TCP como medio de transporte, consiste en mensajes de texto plano, como si fuese SMTP o HTTP, digamos, son similares. Y esos mensajes están separados por un enter en idioma Windows, digamos, un /R/N, y además cada uno de esos mensajes contiene líneas de texto que están separados también a su vez por /R/N. Siempre que hablamos de AMI, bueno, están los dos links, digamos, de la Wikipedia de Asterisk, donde podemos ver, por ejemplo, toda la cantidad de acciones que podemos ejecutar y los eventos que puede haber. Pero lo que quería comentar es que cuando hablamos de AMI, hablamos principalmente de tres conceptos, que son los eventos, las acciones y las respuestas. Los eventos son enviados por Asterisk de una manera asincrónica, es decir, no podemos saber con anticipación en qué momento Asterisk nos va a despachar eventos. Puede entrar una llamada, puede haber algún comando sobre algún canal y Asterisk en ese momento va a despachar los eventos necesarios, ya sean uno o varios eventos. Y como decía, nos van a llegar de manera asincrónica. Por otro lado, las acciones las ejecutamos nosotros, ¿sí? Y podemos decirle, por ejemplo, a Asterisk, bueno, recargate, o podemos decirle, modifícame esta configuración, o podemos decirle, poneme esta llamada en espera. Podemos hacer un montón de cosas. Y las acciones siempre conllevan una respuesta. Acción, reacción, en este caso, acción y respuesta. Y la respuesta nos va a indicar que para determinada acción, como vemos en este caso, hubo cierta respuesta con ciertos argumentos que después nosotros podemos leer, interpretar, sacar conclusiones. Y a veces las respuestas tienen eventos asociados. Significa que Asterisk, por ejemplo, nos va a decir, esta es la respuesta, pero también nos va a avisar que hay eventos asociados que van a empezar a llegar en determinado momento y que deberíamos estar interesados en obtenerlos. Vamos a ver un poquito del protocolo AGI. El protocolo AGI también es un protocolo de texto, utiliza estándar input y estándar output.
¿Por qué utilizan estándar input y estándar output? Como les mencioné antes, en el dial plan, cuando utilizamos la aplicación AGI para decirle a Asterisk que forquee un proceso nuevo que va a ser el encargado de manejar esa llamada, en principio suena razonable que para comunicarnos con ese proceso utilicemos estándar input y estándar output. La realidad es que eventualmente se dieron cuenta que no era escalable porque nos está forzando a tener todas las llamadas en el mismo box. No las podemos derivar a otros servidores, tenemos que tener, digamos, diferentes instancias de Asterisk para manejar toda esta cantidad de llamados. Entonces inventó algo que es FastAGI, que utiliza como transporte a TCP en lugar de estándar input y estándar output. Es decir, que podemos hacer que esa llamada sea atendida en otro box, donde un daemon generalmente va a escuchar por conexiones en un IP puerto y va a lanzar algún proceso que hable AGI contra Asterisk para manejar esa llamada. AGI siempre es sincrónico, ¿sí? Es decir, enviamos un comando, obtenemos una respuesta, siempre es sincrónico. Y como ven, bueno, el protocolo es bastante rudimentario, no voy a entrar mucho en detalles, pero digamos que a medida que le fueron agregando funcionalidad a estas aplicaciones de dial plan, le empezaron a poner diferentes cosas, como por ejemplo, primero el error code, después el resultado, después el additional data, dentro del additional data paréntesis, no paréntesis. En sí los protocolos AMI-AGI son bastante ásperos en algún aspecto. Pero bueno, existen, son útiles y con el protocolo AGI podemos hacer justamente este tipo de aplicaciones que interactúan directamente con el usuario, mientras con AMI hacemos aplicaciones que interactúan directamente con el box, con Asterisk. Son protocolos muy sencillos, ¿sí? En PHP bastaría con utilizar funciones como fopen, fread, frame, ¿sí? Como para implementar un cliente minimalista. Incluso se puede hacer en shell script, ¿sí? Por diversión, en lo personal lo he hecho, divertido, lo pueden intentar. Pero bueno, digamos que los protocolos, como les venía diciendo, son un poquito ásperos y en realidad para un programador a veces nos trae más dolores de cabeza que otra cosa porque nuestros requerimientos en realidad están pasando por otro tipo de necesidades como son la lógica del negocio y un montón de otras cosas más que lidiar con el protocolo mismo de Asterisk. Entonces, bueno, necesitamos una capa de abstracción lo suficientemente buena. Y llegamos finalmente a lo que es la capa de abstracción lo suficientemente buena, que son PAGI y PAMI, que bueno, son dos proyectos open source que sirven justamente para interactuar con Asterisk en PHP. Hay otros frameworks disponibles como PHP AGI y Shiftail. No sé si alguien usó alguno de estos frameworks. ¿Nadie? ¿Uno? Ok. ¿Qué les parecieron? Y PHP está como medio desactualizado, se ha quedado en el tiempo, le falta abstracción. Sirve para lo que sirve, pero está bueno que haya otras cosas más avanzadas. Bueno, esperemos que te guste. Justamente a mí me pasó lo mismo. Yo desarrollé PAMI y PAGI porque lo primero que busqué, esto habrá sido hace un par de años, habrá sido hace 3 años, ponele. Dije, bueno, tengo que empezar con Asterisk, ok, vamos a ver qué hay. Y no había nada. Estaba PHP AGI y en ese momento ya estaba desactualizado. Dije, bueno, vamos a probarlo. Y cuando lo empecé a probar vi que era más fácil que haga un socket contra Asterisk o que haga mi propia implementación a tener que lidiar con PHP AGI. Porque realmente esto en realidad no es para desmerecer a nadie, por supuesto, esto no va como a la onda, sino que es una experiencia personal de por qué existen PAGI y PAMI. Y lo que me parece que resuelven es brindar un layer mucho más amistoso, un layer de más alto nivel en cuanto a capas, con el cual nosotros como programadores podemos interactuar de una manera más amigable, está más cercana a lo que uno como desarrollador esperaría obtener de este tipo de herramientas. Creo que el poder que tienen es que, al contrario de otro tipo de frameworks que existen, nos proveen las abstracciones necesarias como para que nos tengamos que concentrar en lo que queremos hacer y no tener que lidiar con el framework o empezar a decir, bueno, le tengo que agregar esto, le voy a abrir un pull request o lo que fuere, esperar a que merge, etc. Y creo que ahí es donde está el poder. Tiene ambos, digamos, features que son del mundo real, ¿sí? Todo esto surge de necesidades reales, ya sea de productos y de desarrolladores, lo vive en carne propia. Entonces, por ejemplo, con PAGI podríamos hacer que los sonidos sean interrumpibles o no, ya lo vamos a ver en detalle, ¿no? Pero son features muy mundanos, muy de la vida real, que el cliente muchas veces nos pide, que nos dice, no, pero
en realidad yo quiero que este mensaje sea interrumpible, pero no quiero que aquel sea interrumpible, porque por ahí por error el tipo lo esquipea y en realidad tenía información necesaria, o quiero que si apriete asterisco haga otra cosa, etc. También tienen unit test, el coverage en lo general suele estar en el 100%, cosa que no vi en otros frameworks y cosa que en lo personal me parece muy importante. Obviamente no significa que no pueda haber bugs, pero sí que vamos a estar muy seguros de que las cosas deberían salir como uno espera, y en todo caso, si uno está decepcionado será porque hay una funcionalidad que falta o porque quizá esté equivocado el punto, pero digamos, nos da bastante seguridad sobre lo que estamos haciendo. Y ese coverage está disponible en el servidor de integración continua, en el Jenkins, para los que estuvieron en la charla anterior. Hay un Jenkins que en lo personal tengo con todos los proyectos, también está en PAMI y PAGI, y el Jenkins buildea automáticamente la documentación de la API, o sea que es muy sencillo encontrar la documentación, hay diferentes métricas, está la información de coverage, es como muy abierto y bastante transparente. También son orientados a objetos, lo cual en principio hace que sea fácil de extender y de utilizar. Se siguen algunos patrones de programación que, bueno, no voy a entrar en detalle, pero también ayudan a eso. Y también un punto en especial es que utilizan Log4j, que por ahí no es tan conocido para aquellos que no los conozcan. Log4j es un proyecto de Apache y brinda features muy similares a lo que es Log4j para Java, para aquellos que lo conocen. Y nos permite, por ejemplo, derivar diferentes clases de logs a diferentes archivos, nos permite también tener cosas como MDC y NDC que nos permiten tener una trazabilidad, no voy a entrar en detalle, pero bueno, nos permite tener una trazabilidad mucho mejor sobre la aplicación una vez que está corriendo, podemos inyectar variables en los logs, etc. En lo personal me gusta mucho y me decidí por esta y no por Monolog o por otras porque, bueno, me parecía que tenían esos features que son más interesantes. Bueno, PAMI obviamente es el cliente PHP para AMI, mientras que PAGI es el de AGI, y la idea es que con PAMI podemos reaccionar a eventos del sistema de Asterisk en tiempo real, podemos hacer monitoreo, podemos hacer un call tracing que nos puede servir justamente para ver qué llamadas están en el sistema, guardarlas, podemos disparar eventos de billing, podemos enviar y recibir llamados, podemos enviar y recibir SMS, podemos hacer un montón de cosas que tienen que ver mucho con la actividad diaria de un call center, un negocio, un anuncio político, lo que fuere. Podemos parquear llamadas, podemos hacer consola de operadores, por ejemplo, mostrar cuáles son los internos que están recibiendo llamadas en ese momento, cuál es la duración de cada llamada, etc. Un punto que voy a mencionar así por arriba es que podríamos utilizar AMI para hacer aplicaciones IBR utilizando Asynchronous AGI. Y después, bueno, con PAGI hacemos justamente los IBR puntualmente, es en donde definimos cómo interactúa el usuario con el sistema, que es el usuario final, ¿sí? Cuando alguien atiende ese llamado. Podemos enviar y recibir faxes, lo que se les ocurre. Bueno, eso fue un viaje muy rápido y furioso por toda la introducción, digamos, desde los conceptos. Es un buen momento para preguntar algo si tienen alguna duda. Perfecto. Y ahora, bueno, para los que no se durmieron todavía y no se fueron a tomar cerveza, viene mucho código. A mí en lo personal es lo que más me interesa, espero que a ustedes les guste. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo es el uso de PAGI y de PAMI. Bueno, empezamos con un ejemplo muy sencillo de PAMI. Lo que hacemos con PAMI en realidad es instanciar un cliente, que vemos acá, ¿sí? Siempre hay un namespace de por medio, que bueno, es un detalle, no hace, digamos, al ejemplo en sí, solo para mostrarlo. Y lo que hacemos es instanciar el cliente de PAMI con diferentes opciones. ¿Se ve, no? Por allá en el fondo, ¿sí? Buenísimo, buenísimo, porque yo veía que los otros slides no se veía demasiado bien el código y dije, bueno, vamos a estar complicados. En las opciones lo que vamos a indicar son las credenciales, por ejemplo, nuestro usuario, nuestro password para poder acceder a esa conexión AMI. Incluso en Asterisk nosotros ya podemos hacer un filtrado previo, por ejemplo, decimos, bueno, para este usuario de este password no me envíes estos eventos o mandarle todos o lo que fuere. Vamos a especificar el IP, el puerto donde nos tenemos que conectar y vamos a especificar también, si queremos, el archivo de configuración de Log4j. Que esto bien podría estar por fuera, bien podríamos configurar Log4j por fuera del cliente PAMI, digamos, que sea en nuestra aplicación, y PAMI lo va a utilizar porque, bueno, Log4j ya va a estar configurado por cómo está diseñado. Y una vez que tenemos el cliente, lo único que hacemos es llamar al método open, que nos va a abrir una conexión contra Asterisk,
y al final de todo hacemos un close cuando nos interesa desconectarnos. Lo que vemos en el medio es un mal necesario, que es el loop principal del sistema. En PHP no tenemos threads, no tenemos posibilidad de dejar una tarea en background que nos ayude a obtener toda esa información que Asterisk nos está enviando, ya sea porque son respuestas o son eventos o lo que fuere. Entonces lo que vemos acá en realidad es un esqueleto bastante estándar, bastante cliché de lo que es una aplicación PAMI. Donde vamos a tener un daemon o vamos a tener algún sistema en particular que nos interese que se conecte a Asterisk, que haga determinadas tareas, que espere por diferentes eventos y finalmente se desconecte y termine, ¿sí? Este sería el esqueleto estándar de una aplicación PAMI. Como ven, son muy poquitas líneas de código y es bastante straightforward lo que tenemos que hacer. Para ejecutar acciones, lo único que tenemos que hacer es instanciar la acción que querramos y enviarla con el método send. Las acciones en PAMI están representadas por clases, ¿sí? Pueden ver la cantidad de acciones disponibles en la documentación y también en la documentación de Asterisk. Hay diferentes acciones con diferentes argumentos de constructor, con diferentes métodos para setear diferentes propiedades que nos interesen. Algunas son opcionales, algunas serán requeridas. Las requeridas van a estar en el constructor, por supuesto. Y una vez que enviamos esa acción, vamos a obtener una respuesta. Podemos evaluar si esa respuesta fue exitosa o no fue exitosa. Podemos manipular incluso si tiene algún evento asociado, qué contienen esos eventos, cuáles eventos son. Podemos ver qué campos tiene esa respuesta, podemos ver los valores de esos campos. Y lo que es muy importante recalcar es que, enviar una acción es una acción, vamos a decirlo de esa manera, sincrónica. Es decir, que el método send va a terminar, nos va a devolver el control una vez que hayamos obtenido la respuesta completa de Asterisk. Y la respuesta completa involucra esos eventos que tenga asociados. Por eso, por ejemplo, si hacemos un listado de canales, esa respuesta a veces puede tardar bastante. Pero es la manera más armoniosa de poder encapsular en esa misma respuesta toda esa cantidad de información. Porque si no tendríamos que, como vamos a ver más adelante, poner nuestros propios listeners para obtener esos eventos, relacionarlos nosotros con la respuesta. No me quiero meter mucho en ese detalle, sino que en principio vamos a decir que enviamos una acción y eso es sincrónico. Obtenemos el control una vez que esa respuesta llegó completa. Bueno, vamos a ver ahora una de las partes más divertidas que tiene PAMI, que es el tema de registrar nuestros propios listeners para escuchar por eventos que ocurran en el sistema. En principio usamos el método register event listener, ¿sí? Y tenemos básicamente dos maneras grandes de utilizarlo, que son registrar un closure o registrar un método de un objeto que ya está instanciado, que ya existe, que nosotros ya tenemos y que querramos utilizar para recibir esos eventos. Estos códigos, digamos, que se van a ejecutar en ese momento, van a recibir un objeto de tipo event message y ahí adentro de ese objeto vamos a poder ver qué tiene ese evento, qué campos tiene, qué valores tienen. Podemos obtener el nombre del evento para saber qué fue lo que Asterisk nos envió. Y es muy importante que se vea la diferencia que, así como enviar una acción es un proceso sincrónico, recibir estos eventos es por naturaleza un proceso asincrónico. No sabemos en qué momento se van a ejecutar estos listeners que nosotros ponemos. Podemos poner todos los que querramos, pero no sabemos en qué momento se van a ejecutar porque va a depender de los eventos que ocurran en el sistema, que pueden suceder o no, nadie lo puede anticipar. También a esos event listeners les podemos poner un filtro adelante. Y esto es útil, por ejemplo, cuando no queremos realmente procesar todos los filtros o si no queremos llenar de if y de switch cases nuestro listener. Y bueno, a lo largo de la charla van a ver que en definitiva PAMI y PAGI se basan más que nada en tratar de quitar los if, los for, los break, los continue, todas esas cosas que eventualmente cuando uno tiene que sentarse y hacer una aplicación terminan molestando. Tenemos 50 líneas de código y en realidad la lógica de negocio son 4 líneas. Entonces digamos que no hay mucha relación entre digamos, lo que aporta realmente valor y lo que no. Así que en este caso lo que podemos hacer es filtrar nuestros eventos y lo que va a pasar acá es que primero se va a ejecutar el predicate, los filtros se llaman predicate, y para especificar esos predicate utilizamos el register event listener con un argumento extra, ese segundo argumento que es justamente el predicate. Y lo que estamos haciendo en este caso es que a ese event listener que estamos registrando le van a terminar llegando los eventos que sean de tipo dial
¿sí? Pero que son solamente los dial begin. O sea que siempre que haya una llamada nueva en el sistema, se va a terminar ejecutando nuestro código. Si hay una llamada que esté terminando, o sea que acá diga end, no se va a ejecutar. El know-how específico de qué viene en cada evento está más que nada en la Wikipedia de Asterisk, si es que encuentran alguna información sobre esos eventos. Pero bueno, a veces es necesario ir a prueba y error y decir, bueno, capturo todos los eventos, hago lo que tengo que hacer, me fijo qué me sirve y en base a eso hago mi código. Pero si encontramos documentación o ya sacamos nuestras conclusiones, bastaría con algo como esto para poder filtrar esos eventos. Bueno, vamos con un caso más completo, más de la vida real. Vamos a tratar de originar llamados de una manera asincrónica, ahora vamos a ver qué significa. Y en realidad este tipo de aplicaciones son muy comunes en lo que son las campañas telefónicas. Por ejemplo, call center que empiezan a llamar gente para venderles productos, o los que decíamos cuando estamos cercanos a las elecciones y nos llaman, etc. Lo que vamos a hacer acá es instanciar una originate action que no importa lo que dice acá, lo que estamos diciendo es que origine una llamada a ese canal. En este caso estamos llamando a un dispositivo SIP que se llama de cierta manera, pero bien podría ser un número telefónico y sacar ese llamado a través de un proveedor nuestro que hayamos contratado. En principio lo interesante es que es una llamada que vamos a ejecutar. También lo que vamos a decir es que una vez que del otro lado atiendan el llamado, se va a ejecutar la función del dial plan AGI. Y no solo eso, sino que se va a ejecutar con el argumento myagi.php. Eso en definitiva va a originar un llamado y cuando ese llamado sea atendido se va a ejecutar esa aplicación. Literalmente se va a ejecutar un archivo en el sistema operativo. Y también vamos a decir que queremos que la llamada sea asincrónica, eso lo hacemos con el set async true. Y bueno, esta es la gracia del asunto, ¿no? Si la llamada fuese sincrónica, lo que pasaría es que send no nos devolvería el control hasta que esa llamada termine, y esa llamada puede terminar después de 20 segundos de hablar, o después de 20 segundos de intentar y quede ocupado, etc. Y eso nos limitaría a nosotros, porque si justamente queremos hacer una campaña telefónica, tenemos 1000 números para llamar, o 10.000, o decenas de miles, vamos a estar llamando de a uno, porque a ver, si fuese sincrónico estaríamos esperando que cada una termine para saber qué fue lo que ocurrió con ella. Por eso le decimos a Asterisk, mira, hacé la llamada, no me digas ahora cómo terminó, no hay ningún problema, eventualmente avísame con un evento qué pasó con esa llamada. Una vez que configuramos esa acción, la enviamos, obtenemos la respuesta, podemos ver que haya sido exitoso, etc. Y tenemos nuestro ya conocido loop principal del sistema, que lo que va a hacer es ir recibiendo esos eventos e ir despachándolos. Entonces los eventos comienzan a llegar, lo que vamos a hacer es filtrar por, fíjense que estamos registrando un event listener con un predicate, y el predicate es muy sencillo. Dice, déjame pasar, ¿sí? Vamos a devolver true, o sea, déjame pasar, siempre y cuando el evento sea de tipo originate response, que es el que estamos buscando. Originate action viene seguido por un originate response. Y una vez que recibimos ese originate response, el filtro va a dar true, o sea que se va a ejecutar el listener, y cuando el listener se ejecuta, fíjense que acá ya no ponemos event message, porque ya sabemos cuál es el tipo de objeto que vamos a estar utilizando. Una vez que estamos adentro del listener decimos, bueno, ¿qué pasó con esa llamada? ¿Dio ocupado? ¿Fue atendida? ¿Cuánto tiempo fue atendida? Etcétera. Podemos incluso vincularnos contra una API, contra un Sugar CRM o lo que fuere. Bueno, PAMI está disponible en GitHub. Tiene, bueno, el coverage disponible, como les había comentado, está disponible vía Composer, está disponible vía un canal PEAR. Tendría que haber puesto esto un poquito más arriba en realidad, como para que se vea mejor, pero bueno, lo pueden instalar con PEAR o con Composer por igual, y también el servidor Jenkins genera un FAR y un tarball para aquellos que lo quieran instalar manualmente, lo quieran utilizar sin tener que depender en PEAR o de Composer. Y bueno, para los que les interese también hay más información en los dos primeros links sobre PAMI, sobre el protocolo AMI y este tipo de aplicaciones en general. Hasta ahí lo que tiene que ver con AMI, lo que tiene que ver con los eventos, lo que tiene que ver con acciones y respuestas. Y ahora vamos a una de las partes más divertidas, vamos a entrar ya en el tramo final, digamos, que son las aplicaciones IBR, que es donde más podemos jugar con el usuario, en realidad. Al igual que PAMI,
PAGI tiene un cliente, que en este caso es un cliente AGI, y también tiene opciones. En este caso solamente estamos pasando la configuración de Log4j, que como habíamos dicho con PAMI, también la podemos en realidad manejar por fuera, podemos configurar Log4j por fuera, y después PAGI lo utilizará. También podemos, ya sea con ese cliente, atender o colgar una llamada. Fíjense que en realidad no es más que nada un facade que nos permite utilizar el protocolo AGI y hacer aplicaciones que no nos hagan depender del dial plan, ¿sí? Acá la idea es no tener que utilizar esa cosa tan fea que es el dial plan y poder hacerlo desde el lenguaje que más cómodo nos resulte, en este caso es PHP. Podemos utilizar el logger de Asterisk. Asterisk tiene su propio logger y eso nos permite decir que ciertos mensajes con cierta prioridad o de cierto tipo vayan a diferentes archivos o incluso a la consola, con lo cual nosotros podemos generar logs desde nuestra aplicación y Asterisk los irá distribuyendo por donde nosotros lo hayamos configurado. También podemos originar un llamado, si volvemos por ejemplo al caso del call center que llamaba a alguien para hacer una venta. En el caso de que alguien atienda ese llamado, nosotros podemos generar otro hacia el vendedor que realmente termina concretando esa venta. Entonces lanzamos 10.000 llamados, cuando alguno de esos 10.000 llamados atiende, automáticamente es derivado del call center, pum, y alguien lo termina enganchando con una venta. Podemos saber si esa llamada fue realmente atendida, podemos saber cuánto tiempo duró, etc. Fíjense que nos abre, yo recalco mucho lo que es la aplicación de los IVR, las campañas telefónicas y demás, porque como desarrolladores realmente nos abre un mercado completamente nuevo. Hoy en día no tan nuevo, pero sí muy nuevo en el sentido en el que, así como realmente surgió la web y hubo cierto trabajo por un montón de programadores, también surge lo que es la ventana por la cual nos podemos meter al mundo de telefonía, que son todo este tipo de cuestiones y que lo hacen tan interesante. Podemos, como les comentaba, reproducir un sonido, podemos obtener input del usuario, podemos saber si el usuario incluso apretó dígitos o no apretó ninguno, podemos saber cuáles son esos dígitos que apretó. Podemos manipular el caller ID con el cual ingresa la llamada o con el cual salen las llamadas que estamos originando. Podemos incluso poner música en espera. La clase de la música en espera se configura en realidad en Asterisk y es un detalle que no tiene mucho sentido detenerse en él. También podemos... quedó en negrita. También podemos manipular el CDR. El CDR es el Call Detail Record, o sea que por cada llamada que se origine, Asterisk va a guardar una entrada en ese CDR, que puede ser MySQL, CSV, SQLite o lo que fuere. Y en realidad no es que podemos modificar todo, podemos modificar algunos campos que Asterisk nos deja modificar. También podemos enviar señalización, ya sea por audio o por señalización real. Por ejemplo, podemos indicar tono de marcado, que es una de las características propias de un switch. Volviendo a los temas iniciales, utilizando Asterisk como switch, podemos darle tono de discado al abonado, podemos darle tono de ocupado. Y también podemos indicar, por ejemplo, que hay una llamada en progreso, o podemos indicar que esa llamada que estuvo en progreso dio ocupado, y eso llega como señalización directamente hacia el que originó esa llamada, más allá del audio que lo reproduzcamos. También podemos hacer un montón de otras cosas. Podemos, por ejemplo, cambiar variables en los canales, podemos agregar y quitar header zip, podemos enviar y recibir faxes. Podemos incluso utilizar el detector de contestadores automáticos que tiene Asterisk, que bueno, tiene sus trucos. Acá hay alguien que sabe que tiene sus trucos. Se puede grabar audio del usuario, podemos decir fechas en diferentes formatos, podemos leer dígitos o números completos. Podemos dejar llamadas espuleadas para ser originadas, ¿sí? Recuerdan que con PAMI podemos originar una llamada en un momento. Y con AGI lo que podemos hacer también es decirle a Asterisk que esté poleando un directorio y que cuando aparezcan archivos nuevos que cumplan con cierto formato, origine esas llamadas. Incluso con la fecha del archivo, poniéndola en el futuro, le podemos indicar a Asterisk cuándo debe realizar esa llamada. Por ejemplo, si hay abonados que solamente pueden ser contactados entre las 5 y las 7 de la tarde o lo que fuere, podemos incluso hacer eso a través de PAGI. Y como si esto fuese poco, lo que podemos hacer es, en el caso de que no encontremos una funcionalidad ya nativa en PAGI, podemos ejecutar comandos custom con exec. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de dial plan nueva o propietaria o lo que fuere, que no esté nativamente en PAGI, la podemos ejecutar a mano. Y podemos hacer muchísimas otras cosas. A un costadito
del cliente PAGI hay algo que en lo personal me parece bastante útil, que es la PAGI Application. La PAGI Application en realidad lo que es completamente opcional el uso de la PAGI Application. Podemos usar el cliente y no la PAGI Application, pero en lo personal siempre la utilizo porque nos brinda una estructura, un marco en donde podemos definir, por ejemplo, el ciclo de vida de nuestra aplicación. Podemos decir que tiene un init, que tiene un run, que tiene un shutdown. Y también nos da mucho código boilerplate. ¿Se acuerdan que yo había mencionado que en el caso de PHP cada llamada AGI va a tener su propio proceso de sistema operativo y por ende vamos a tener que estar listos para recibir errores desde PHP y también señales del sistema operativo? En el momento de instanciar la aplicación, la PAGI Application, automáticamente ya tenemos eso disponible y tenemos los callbacks necesarios para manejarlo, o sea que tareas que son repetitivas, digamos, se hacen muy rápido. Y fíjense que para instanciar la PAGI Application lo único que hacemos es pasarle un cliente. Y instanciamos el cliente, instanciamos la PAGI Application. Le llamamos al método init y llamamos al método run. Lo interesante de que una PAGI Application es instanciada con un cliente no es un detalle menor, sino que nos sirve muchísimo para lo que es testing. ¿Por qué? Porque en definitiva nuestra PAGI Application va a terminar utilizando algún cliente que respete la interfase de PAGI. Internamente PAGI tiene interfaces, clases abstractas y demás, o sea que está separado. Y la PAGI Application lo único que necesita es algo que cumpla con esa interfase, con lo cual, si queremos hacer unit testing de nuestras aplicaciones, lo único que hacemos es pasar un cliente diferente. O casualidad, PAGI provee un cliente que ahora vamos a ver cómo se utiliza, que está especialmente diseñado para poder tener unit testing sobre nuestras aplicaciones, lo cual es buenísimo porque podemos ver coverage y simular nuestras aplicaciones con diferente input del usuario. Antes de ir a lo que es el unit testing, vamos a hacer una pequeña aplicación en PAGI. La aplicación es muy sencilla, es lo suficientemente chica como para que entre en un slide, son poquitas líneas de código, y lo único que hacemos es una aplicación que cuando el usuario llama, se le lee su número telefónico, ¿sí? Lo que hacemos es atender la llamada y obtener el número que fue el que originó ese llamado. Y bueno, en caso de que no podamos obtener ese caller ID porque es anónimo o porque no nos lo enviaron, podemos leer un mensaje acorde, pero cuando sí tengamos esa información vamos a leerle su número es y le vamos a leer los dígitos de ese número y finalmente terminamos con una reproducción de un mensaje de despedida. Este sería un esqueleto de lo que es un test, ¿sí? PHP Unit, de nuestra aplicación PAGI. Y fíjense que no estamos haciendo absolutamente nada descabellado, ¿sí? De hecho, es prácticamente igual a lo que veníamos viendo como ejemplo de aplicación PAGI, en donde lo que hacemos es instanciar un cliente, instanciar la aplicación PAGI con ese cliente, llamar a init, llamar a run y llamar a shutdown. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el cliente. En vez de instanciar el cliente PAGI normal, vamos a instanciar un cliente que ya viene con PAGI que se llama Mocked Client. Y ese Mocked Client nos permite hacer diferentes cosas. Nos permite, por ejemplo, asegurarnos, ¿sí? Hacer los asserts de que ciertas cosas van a pasar en cierto orden y con ciertos argumentos específicos. Por ejemplo, vamos a hacer el assert de que se llamó al método answer del cliente y vamos a hacer el assert de que nuestra aplicación obtiene el caller ID de la variable correcta, llamando a getFullVariable con esta información, con este argumento. También vamos a estar asegurándonos de que esté reproduciendo el archivo de sonido correcto, que diga, por ejemplo, usted está llamando desde, y que además lea los dígitos correctos, por ejemplo, 5555. Y también que reproduzca el mensaje de despedida y también que cuelgue la llamada. Todo eso debe pasar en orden. Pero además, también lo que podemos hacer es que a medida que se vayan llamando a cada uno de esos métodos del cliente, podemos especificarle cuál va a ser el resultado de esa llamada. Por ejemplo, si queremos ver si nuestra aplicación maneja bien que answer nos devuelva false, lo podemos hacer de esa manera. En este caso lo que estamos haciendo es decirle que cuando al cliente se llame el método answer, que devuelva true. Y que cuando se llame a getFullVariable, devuelva ese argumento, o ese string en este caso. Y que cuando se reproduzca un archivo de sonido o se lean ciertos dígitos, vamos a especificar que el usuario interrumpió esa reproducción con el numeral. O sea que incluso podemos decirle al cliente, a este cliente falso, digamos, que queremos testear nuestra aplicación con cierto input en particular.
Bueno, hasta ahí lo que es el uso del cliente, ¿sí? Así como el cliente nos permite interactuar con Asterisk a través del protocolo AGI, como una pequeña capita de abstracción, también tenemos los nodos. Y los nodos, yo no lo mencioné cuando hablamos de call flow, tenía en mente en realidad decirlo, es que el call flow está compuesto de nodos, que eran esos rectángulos y esos rombos que veíamos ahí, podemos decir que cada uno de esos es un nodo, y PAGI también tiene este concepto de nodos. ¿Por qué? Porque bueno, así como el cliente PAGI es una mejora para mí bastante importante sobre lo que es el dial plan, los nodos representan una mejora inclusive un poquito más que trabajar con el cliente a mano, digamos. No es ni más ni menos que un facade, ¿sí? Es un facade sobre el cliente que nos da una manera diferente de interactuar con el cliente, que ahora vamos a ver que es mucho más amistosa. Nos permite hacer que nuestro código sea más declarativo. Fíjense que antes nosotros poníamos, por ejemplo, al cliente answer, string file, etc. Y ahora lo que vamos a hacer es código más declarativo. También tiene una interfase Fluent. Lo que nos permite la interfase Fluent es que el código sea más expresivo. También es compatible con la inyección de dependencia, porque podemos inyectar los valores que nosotros necesitemos. Los nodos son testeables. Pueden conservar estado, por ejemplo, si en un nodo nosotros recibimos un input del usuario y tenemos que utilizarlo en otro nodo, ese estado puede ser accedido ya sea desde adentro de ese nodo o desde otro nodo en particular. Tiene features del mundo real, como por ejemplo validaciones, prompts, aceptar entradas, y también este tipo de cuestiones más mundanas como las que veníamos hablando, que son por ejemplo definir si esos prompts son interrumpibles o no, o mensajes para diferentes situaciones, como por ejemplo si se ingresó un input inválido, si estamos en el último intento, o si incluso queremos aceptar o descartar el input que un usuario haga sobre un mensaje, es decir, está interrumpiendo el mensaje con algún input. Podemos definir si nos interesa o no que sea parte del input total. Créanme que es realmente increíble cómo muchísimos clientes tienen muchísimas necesidades diferentes y cómo varía este tipo de detalle y los dolores de cabeza que generan, por ejemplo, en el caso de PHP AGI, usar PHP AGI para definir todas estas cuestiones. También tenemos callbacks sobre esos nodos. Cuando un nodo se ejecuta, podemos poner nuestro propio código en cuando un input es válido o cuando el input falló, o antes de que se ejecute o después. Y la ejecución de un nodo siempre arroja un resultado que puede ser que fue completado, o que fue cancelado, o que dio timeout porque el usuario no ingresó nada, o que se llegó a la máxima cantidad de intentos. Vamos con una pequeña... ¡Ah, no me digas eso! Bueno, vamos muy rápido entonces, con una aplicación IBR muy sencilla, donde tenemos el call flow que vimos al comienzo, y se trata de una aplicación de reclamos, de fallas, digamos, de teléfonos, en donde el usuario ingresa, se le lee un mensaje de bienvenida, se le pide qué número es el que tenga problemas, se guarda esa información, se valida, si el número es inválido se le vuelve a pedir, y si no, se cuelga el llamado una vez que se lee un mensaje de despedida. Así que vamos a ver cómo sería esta aplicación hecha con los nodos PAGI. Lo primero que hacemos es reproducir un mensaje de bienvenida por fuera del nodo. Nosotros vamos a hacer que el nodo sea nuestro loop que vimos ahí, en donde volvemos a pedir el número cuando es inválido. Y después lo que vamos a hacer, una vez obtenido el cliente y reproducido ese mensaje, es crear un nodo que vamos a llamar getNumber. Y en ese getNumber vamos a decir que queremos reproducir un sonido que sea justamente enterNumber. Y acá vemos algunos de esos detalles más mundanos, que son, por ejemplo, algunas cosas que no estaban explicadas en el flow. Le estoy metiendo lo que puedo. Entonces, en lugar de pedirlo infinitamente, ese número, lo que vamos a hacer es definir hasta 3 intentos posibles, porque en general tenemos una máxima cantidad de intentos. Y también lo que vamos a hacer es definir un mensaje específico para cuando esa cantidad máxima de intentos fue excedida. También, porque podemos, vamos a definir que el input, que es el número telefónico que estábamos pidiendo, sea de entre 10 y 12 dígitos, y vamos también a definir un tiempo máximo de input de entre esos 10 y 12 dígitos, ¿sí? Si el usuario no ingresa nada en esos 3 segundos, le vamos también a reproducir un mensaje en particular. Y algo que tampoco estaba en el call flow, pero que está bueno mostrarlo, es que podemos considerar un nodo cancelado. Esto es opcional, pero podemos decir que ese nodo se cancela con asterisco. Eso nos permite a nosotros decir que, bueno, cuando el nodo es cancelado vamos al nodo anterior, por ejemplo, si hubiere, o que vamos a otro nodo en particular o a hacer otro tipo de acciones. También podemos decir que el nodo termina su input cuando el usuario aprieta numeral. Por ejemplo, si le estamos pidiendo entre 10 y 12 dígitos y ya discó 10 u 11,
disco es un término un poco viejo, podemos decirle que apriete numeral para que el sistema no siga esperando más dígitos. Vamos a agregar un validador, en este caso un validador que podemos agregar todos los que querramos, ahora vamos a poner uno solo. El primer argumento es el nombre del validador, que nos sirve como trazabilidad, digamos, para ver qué es lo que está pasando en el sistema. El segundo argumento es un closure, que justamente es la validación, va a devolver true cuando esa validación sea efectivamente válida y va a devolver false en caso contrario. Y el tercer argumento es un mensaje que se va a reproducir cada vez que esa validación falle, ¿sí? O sea, vemos que con muy poquitas líneas de código estamos definiendo el comportamiento de nuestra aplicación. Cuando ese input sea correcto, vamos a reproducir un mensaje de gracias. Y por el otro lado, cuando ese input sea inválido, vamos a agregar algo que tampoco estaba en el flow, pero que también está bueno mostrarlo, y que es reproducir un mensaje de por favor inténtelo nuevamente, siempre y cuando no estemos en el último intento, porque si estamos en el último intento y la llamada se va a cortar, no habría un próximo intento posible para que vuelva a intentar. Una vez que terminamos, colgamos el llamado y ejecutamos el nodo. Así se ve el código completo, no sé si se ve por atrás, pero bueno, en realidad la cuestión era mostrar cómo con código que es prácticamente todo declarativo y que es muy cortito para considerar que es una aplicación IBR completa, podemos llegar a algo donde no vemos force, no vemos switches, no vemos continuous, no vemos breaks, no vemos nada que a primera vista nos llame la atención y nos haga ruido, sino que directamente implementamos nuestra lógica de negocios donde tiene que ir. Una vez que ese nodo terminó, podemos chequear el resultado, podemos saber si ese nodo tuvo input, podemos saber si el nodo fue cancelado, por ejemplo con asterisco, podemos hacer un montón de cosas. Y eso está todo muy lindo, pero si tenemos varios nodos, ahí sí empiezan a aparecer nuevamente estos if para saber a qué nodo saltamos una vez que cada uno de ellos fue terminando. Y bueno, para la última parte de la charla, ya termino, tenemos el Node Controller. Y el Node Controller lo que nos permite, en realidad, es como una pequeña capita extra por sobre los nodos, como así los nodos son una pequeña capita extra por sobre el cliente. Lo que nos permite el Node Controller es justamente no tener esos if que planteamos en el slide anterior, en donde chequeamos, bueno, que este nodo termina de una manera, por ende hago cierta cosa, sino que nos permite orquestar de una manera un poquito mejor y nos permite especificar de una manera más integral el comportamiento de nuestra aplicación desde el punto de vista de la navegación. Y fíjense que es muy sencillo. Lo único que hacemos es crear un node controller y vamos a registrar 4 nodos, que son muy sencillos para la demostración. Y lo que hacemos es registrar el nodo salutation, que va a reproducir un mensaje del mismo nombre. Vamos a registrar un menú principal. Vamos a registrar también un nodo, que va a ser al que vamos a llamar cuando lleguemos a la máxima cantidad de intentos en ese menú. Y vamos también a registrar un nodo más que sea el de operadora. Por ejemplo, si en el menú principal se aprieta 0 o lo que fuere, podemos comunicarnos con un ser humano que nos atienda. Hasta ahí los nodos. Ahora vamos a especificar el comportamiento de nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer en este caso es decir que cuando el nodo de bienvenida termine, que salte al menú. Y cuando el menú termine con una máxima cantidad de intentos, que vaya a ese nodo que justamente definimos para eso. Y que cuando ese nodo de máxima cantidad de intentos termine, cuelgue la llamada con cierto código. En este caso el 16 es el normal. Y vamos a especificar también que cuando en el menú, cuando el nodo menú termine con el input 1, que salte a otro nodo, que bueno, no definimos, pero sirve como ejemplo, por ejemplo, que salte a sales. Y cuando el menú termine, pero con input 2, que salte a support. Y también vamos a poner un caso default, que se me ocurrió implementarlo de esta manera para poder mostrar justamente que tenemos esa opción. Podemos usar jump after eval para decir, bueno, cualquier otra opción que el usuario haya apretado, saltamos a el nodo operator. Lo que va a devolver jump after eval es un string, y ese string va a ser interpretado por el node controller como el nombre del nodo al cual tiene que saltar después. Finalmente lo que hacemos es ejecutar todo ese flow, ¿sí? Saltando al menú inicial. Fíjense cómo del dial plan pasamos a herramientas que son mucho más parecidas a lo que nosotros tenemos como especificación del sistema, que es un call flow. El call flow prácticamente se puede representar uno a uno con el código, y eso es, a mi parecer,
una ventaja súper importante, porque hasta acá la verdad no había detalles de implementación de Asterisk. Fíjense que no vimos ningún detalle de implementación de Asterisk, solamente estuvimos hablando de cómo implementar los features que requieren diferentes aplicaciones IBR. Los nodos también pueden ser testeados, ¿sí? Así como tenemos un Mocked Client, también sobre ese Mocked Client podemos pedir un Mocked Node. Y ese Mocked Node lo que nos permite es decir, por ejemplo, que se va a ejecutar con el input 1, 2, 3, ¿sí? Lo que hacemos arriba es decirle al cliente que cuando alguien cree el nodo MindMenu, por decir algo, bueno, en ese caso nos lo quedamos y después decimos sobre ese nodo que se ejecute con cierto input. Y también podemos hacer el hacer de que se reprodujo determinado audio, que se dijeron ciertos dígitos o ciertas fechas o lo que fuere, y después lo que hacemos es inicializar la aplicación PAGI, en este caso la PAGI Application, y ejecutarla directamente. Bueno, al igual que PAGI está disponible vía Composer y vía Canal Pair. También el servidor Jenkins genera el FAR y el tarball necesarios para los que los quieran instalar manualmente. Hay más información sobre PAGI, el protocolo AGI y diferentes artículos sobre aplicaciones de telefonía en los dos primeros links. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, quería agradecer a todos por haber venido. La verdad que sobre el fin del día es complicado. A los organizadores que la hicieron una conferencia que está súper interesante, más allá de, digamos, trasciende el hecho de llamarse PHPConf. Y bueno, en especial a Mariano Iglesias, que me dio la oportunidad de dar esta charla. Y bueno, por supuesto a mi esposa y a Cuerti y a Borak. Y ahora sí, ¿preguntas?